Bueno, ahí arrancamos, ¿eh? Esperen que voy a compartir pantalla también en la grabación. Listo. Vengo para acá. Estoy. Vamos a... Voy a arrancar hablando un poco yo. Son poquitos nomás los que están ahora en vivo, son ustedes dos. Probablemente se sume otro a mitad y se vaya sumando gente. Pero también esto va a estar grabado y la gracia para que lo esté viendo grabado es que voy a dar toda la clase. Voy a introducir un poco a lo que va a ser el curso de estrategia libertaria, a que se entienda un poco qué es lo que va a ser y qué temas vamos a dar, y vamos a empezar a tocar un poco el concepto de estrategia libertaria y un par de temitas más, para ya después el que quiera puede escribirme vía WhatsApp, que tiene mi número, o Instagram también, y ahí yo coordinamos para si les interesa continuar con más clases, ¿no? Y ya ir profundizando cada vez más y más. Lo primero que vamos a hablar, bueno, va a ser un poco de qué es lo que vamos a dar en el curso. Primero, para ustedes que ya están acá, este no es ningún horario oficial establecido, no va a ser siempre el martes a esta hora, ni está fijado que sean los martes. El tema del horario del día lo vamos a ver en base a la cantidad de interesados que haya y la disponibilidad de los interesados. Si abrimos dos clases, una clase, veremos. Esto es una primera clase introductoria que va a estar grabada y que después de ahí, viendo quiénes se quieren sumar, vamos a ver cómo hacemos con el tema de horarios y demás. Eso es lo primero que tengo para decir, ¿no? Lo segundo, vamos a ver un poco qué es lo que se va a dar acá, ¿no? Algo importante es que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de estrategia libertaria. Ya vamos a abordar un poco más ese concepto y analizarlo un poquito más de qué es exactamente lo que estoy hablando, pero este no es un curso de cómo marketing libertario, de cómo vender el libertarismo a la gente, no es un curso de eso, no es un curso tampoco de donde yo me vaya a poner a explicar las cuestiones más intelectuales del libertarismo en sí. Acá yo asumo que este curso está dirigido para los libertarios y el que lo esté viendo debería de ser libertario, o como mínimo a personas que saben qué significa ser liberal, libertario, o tienen esa idea mínimamente conseguida. Entonces, esto va a ser más un poco un curso más específico sobre la estrategia libertaria. ¿Qué vamos a dar, no? Yendo más a lo concreto. Vamos a dar. ¿Vieron ahí ustedes el cambio de diapositiva? Porque yo estoy viendo el tema de grabación y no lo puedo ver ustedes. ¿Alguno me puede confirmar? O si no, ya me fijo un segundo. Sí, ustedes lo tienen. Perfecto. Sí, ahí ya vi que ustedes lo tienen. Vamos a dar, esto es un poco el contenido. Primero vamos a dar la conceptualización, ética y estrategia, y oportunismo ético. Esos tres temas los vamos a dar hoy. Es un poco como la introducción al curso de estrategia libertaria, para que entiendan de qué va. Después ya más la siguiente clase vamos a dar marcos estratégicos, después vamos a tener clase de batalla cultural. Viste que batalla cultural es siempre un concepto que suena bastante, más en el entorno de la derecha hoy en día y que tiene sus intelectuales. A uno le puede sonar de Agustín Laje, por ejemplo. Bueno, vamos a abordar esa batalla cultural desde el punto de vista libertario, vamos a ver qué significa, eso más adelante. Lo que es el reformismo libertario, la visión hopeana del reformismo libertario. Vamos a ver partidos libertarios, que son, de dónde surgen, qué distintos tipos de partidos libertarios hay, qué distintos modelos, pensamientos, críticas, todo eso lo vamos a dar. Agorismo y contraeconomía, balcanización y confederalismo libertario, y antirrelativismo como lucha libertaria. Además me faltó sumar ahí lo que es criptoanarquismo, o también libertarismo criptopunk o cypherpunk. Todos estos conceptos, no se asusten. Sé que a muchos de ustedes capaz que no los conocen, que dicen, ¿qué estar hablando de esto? Ya lo vamos a dar. Si quieren, si les interesa, pueden igual, de todos modos, buscarlos, googlearlos y ver un poco de qué es lo que vamos a dar, o por ahí, ¿no? Otro tema. Todo el que esté inscrito al curso va a tener acceso a una biblioteca digital libre de estrategia libertaria, donde tenemos libros completos, artículos,
alguna conferencia, algún video guardado en MP4 también, y de todo, de todo. Pero son más de 40, más de 20 artículos, más de 10 libros. Es una buena, y todo sobre estrategia libertaria. Entonces es una muy buena base para el que le interese. Todo el que esté ya inscrito al curso ya para la segunda clase va a tener eso. Además, ustedes es importante, ¿no? Me preguntarán yo de dónde mierda saco todos los conocimientos que tendré o quién soy para decir esto, ¿no? Bueno, todo lo que voy a decir en este curso va a estar respaldado en distintos autores, distintos pensadores que tengo ahí en la biblioteca que les voy a pasar después, ¿no? Eso es importante, porque yo no soy ningún licenciado en nada, soy un estudiante de primer año de Derecho de 18 años. ¿De dónde tengo la autoridad? Bueno, yo leí mucho sobre estrategia libertaria y vengo a compartirles ese conocimiento y lo que estuve leyendo y analizando yo mismo. También escribí 2 o 3 artículos, si se quiere, relacionados con estrategia libertaria. Entonces, también tengo esa capacidad de analizar y no solamente les voy a contar lo que leí otros autores, sino les voy a contar también mis pensamientos propios. Yo creo que está bueno, es un toque de originalidad. Y bueno, espero que les guste nomás. Vamos a empezar por qué es la estrategia, ¿no? Acá ya vamos de lleno con el curso. A ver, la estrategia es una palabra que se usa para todo, se usa constantemente. Estrategia de cualquier área, un plan, mismo en los deportes, siempre hay una estrategia deportiva, en los juegos, por ejemplo, juegos de mesa, se me ocurre, estrategia también es, siempre se menciona, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia, la mejor estrategia para esto? ¿Qué significa estrategia? ¿De dónde viene estrategia? Estrategia en realidad viene un poco de, obviamente, la antigüedad de lo que eran los ejércitos, ¿no? Y lo militar. Cuando se habla de estrategias, de estrategia, eh, viene del origen de las palabras griegas stratos, que significa ejército, justamente, y again, que significa guía. Entonces acá podemos ver que estrategia es efectivamente esa disciplina que te dice cómo se debe de guiar a un ejército. Pasado a otros campos, y no solamente a lo militar, podemos entender que la estrategia es la disciplina que traza y organiza el cumplimiento de un objetivo dado. Ponele, vamos a poner un ejemplo. Partido de fútbol. Partido de fútbol, ¿no? Que acá en Uruguay estamos bastante familiarizados. ¿Cuál es la estrategia del fútbol? Bueno, las distintas estrategias, los distintos pensamientos que pueden haber sobre cómo hacemos para trazar el objetivo que es ganar. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese pensamiento previo, que es lo que hace el director técnico de fútbol, que define esa estrategia, que es qué es lo que vamos a hacer para ganar, es lo que viene antes de la acción, que es de jugar al fútbol y lo que va a hacer cada uno de los jugadores. Entonces, pasado eso al terreno de la política, que es nuestro terreno, es el pensamiento sobre cómo trazar el cumplimiento de nuestro objetivo y cómo organizarlo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es el establecimiento de una sociedad libertaria. Vamos a ir más acá. ¿Qué significa para este curso y lo que vamos a ver una sociedad libertaria, que es solo los anarquistas donde no creen en el Estado? Como yo, por ejemplo, es importante eso, ¿no? Que ustedes sepan cuál es mi visión. Bueno, no. Acá vamos a tener en cuenta como estrategia libertaria aquella disciplina que traza y organiza el cumplimiento del objetivo de hacer retroceder al Estado. Puede ser hasta el punto de desorganizarlo y desmantelarlo completamente, hasta el punto de un minarquismo donde no se le, ¿cómo se dice? No se le saquen todas las funciones, que siga existiendo un Estado, pero sea mínimo, o cualquier otro tipo de liberalismo más moderado. Esta estrategia puede funcionar para todos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que está basada en una ética más que nada libertaria, más pura. Si bien puede funcionar para todos, tiene sus aristas donde obviamente está pensada para establecer capaz que más minarquismos y anarcoscapitalismo, no tanto para lo que serían liberalismos clásicos. Lo que no quiere decir que este curso no le sea útil a un liberal clásico, porque tiene un montón de elementos que igual le van a servir. Pero esta estrategia está diseñada para el objetivo que es más antiestatista, ¿no? Que es no tanto disminuir el Estado, sino más bien desmantelar grandes estructuras del Estado, no bajar un poquito los impuestos, ¿no? Sino son, el objetivo libertario acá es un cambio grande de pensar, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver cuáles son los
conceptos importantes en estrategia libertaria. Y esto es clave porque vamos a abordarlos en el curso. Vamos a nombrarlos varias veces. Entonces es algo que es importante por ahí que por lo menos tenga una mínima idea de qué estamos hablando, ¿no? El primero son marcos estratégicos. Los marcos estratégicos son, como dice ahí la diapositiva, distintas ideas de estrategias a llevar a cabo en base a visiones del mundo y la sociedad. Básicamente, distintas ideas de cómo se debe tratar una estrategia. Por ejemplo, volviendo al caso del fútbol, y en el fútbol existen también distintas escuelas de cómo jugar un partido de fútbol, con la presión más alta, que si se debe jugar el tiki-taka, pases, Guardiola, Mourinho, ¿viste? Siempre hay distintas ideas. Lo que no quiere decir que sean completamente opuestas. Uno puede implementarlas más o menos al mismo tiempo. Lo que sí es que tienen una idea sobre lo que es el fútbol y sobre cómo aplicar una estrategia que son completamente distintas. No son opuestas en el sentido que, llevadas a la práctica, uno puede tomar lo mejor de cada cosa, pero las visiones que presentan sobre el mundo y sobre la estrategia suelen ser bastante distintas. La siguiente clase va a ser una introducción a estos marcos estratégicos libertarios, sobre qué pensaban los autores de cómo llegar a una sociedad libertaria, ¿no? De qué había que hacer, qué pensaban los distintos autores, qué discusiones tenían, porque hubo mucho debate sobre esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marcos estratégicos, hablamos dentro de la estrategia libertaria las distintas visiones que existen. Cuando hablamos de tácticas, hablamos de métodos empleados con el fin de obtener un objetivo específico. En su conjunto construyen la estrategia. Por ejemplo, para sacar el ejemplo del fútbol, ¿no? Vamos con el ejemplo del ajedrez o de cualquier juego de mesa, de caja. Ahí las tácticas son los distintos movimientos que uno hace. Y la estrategia es la idea de cómo ganar. ¿Se entiende? Las tácticas es más específico. Es qué es lo que se tiene que hacer, qué acción específica se tiene que cometer. Acá tenemos que, volviendo a la política, hacer un partido libertario que además tenga como objetivo principal las privatizaciones. Ponele. Eso es una táctica, no es una estrategia. La estrategia es más macro. La estrategia está compuesta por todas esas tácticas y todas esas acciones. Pero las tácticas son más específicas. Estrategia política. Dentro de todos los tipos de estrategia que hay, que ya mencioné algunos, la deportiva, una más lúdica, la de los ejércitos, que es la original, también está la estrategia política, que es la rama de la estrategia que comprende como misión el establecimiento de un sistema de ordenamiento social dado. La estrategia libertaria es una estrategia política. Ojo, estrategia política en el sentido que dice ahí, que la misión es el establecimiento de un sistema de ordenamiento social dado. En este caso, el libertario. Y por último, ¿qué es la política libertaria? Es una política estatal regresiva con inspiración de ideología libertaria. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, lo primero que aparece es que cuando hablamos de política libertaria es una política estatal, o sea que viene del gobierno. Hay un montón de tácticas dentro de la estrategia libertaria que no son estatales, como puede ser la misma difusión a través de redes sociales. No necesita usar ningún órgano de gobierno para hacerla. O como puede ser, que vamos a ver más adelante, la transferencia a través de criptomonedas y la difusión de las criptomonedas. Eso no necesita del gobierno. Y así hay un montón. Vamos a ver muchas más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos de política libertaria, cuando hablamos de política libertaria en el curso vamos a hablar de una política estatal, que es gubernamental, que sale de algún órgano del Estado y que es regresiva, porque no expanda el Estado, sino que lo retrae, que lo reduce. Y no solo eso, sino que además tiene que tener una inspiración de ideología libertaria. Por ejemplo, vamos a poner que el día de mañana, yo qué sé, no, ni siquiera el día de mañana. Hoy, la calle Pou hace una política que es estatal, obviamente, porque es el presidente, que es regresiva. Por ejemplo, mediante un decreto, yo qué sé, elimina un impuesto. ¿Es una política libertaria? No, porque cumple dos de los tres requisitos. Es decir, que es una política estatal, que sea regresiva, pero no cumple que tenga una inspiración de ideología libertaria. En cambio, lo que hace Milei en Argentina, por ejemplo, la ley Bases,
y tiene una fuerte inspiración de ideología libertaria. Entonces, cuando hablamos de una política estatal regresiva, con inspiración de ideología libertaria, como el puede ser Milei, estamos hablando de una política libertaria. No sé si se entendió, fui muy rápido, me pueden decir que repita nomás. Igual esto se las voy a compartir también las diapositivas, cualquiera que me la pida la va a tener para poder procesarla. Perfecto, gracias. Seguimos nomás entonces. Límites de la estrategia. No sé si ven entendiendo ya lo que es un poco la estrategia en general, que es la estrategia libertaria, un poco los conceptos generales. Ahora vamos a hablar de cuáles son los límites de la estrategia. Porque sí, la estrategia es aquella disciplina que piensa cómo organizar y cómo trazar el cumplimiento de un objetivo dado. Pero ¿tiene límites? ¿Qué es lo que podemos hacer para cumplir ese objetivo o lo que no podemos hacer para cumplir ese objetivo? Acá, toda esta discusión sobre los límites de la estrategia vienen de hace bastantes años con un poco lo que era esta idea de la guerra justa, ¿no? Que es cuando una guerra está justificada o no está justificada. Ustedes acuérdense, les dije al principio de la clase, que el concepto de estrategia viene de guiar ejércitos y viene de lo militar. Entonces también estos cuestionamientos al límite de la estrategia vienen en un principio del punto de vista de lo militar. Y es, bueno, justamente esto, ¿no? ¿Qué límites tiene? ¿Cuándo una guerra es justa? ¿Cuándo una guerra es injusta? ¿Qué puedo hacer en la guerra y qué no puedo hacer en la guerra? Y ahí van a surgir un montón de pensadores que nos van a decir cuándo una guerra es justa, cuándo no, si es la guerra solamente defensiva, por ejemplo, si solamente la guerra está justificada si me atacaron previamente a mí, otros que van a decir que no, que la guerra siempre está justificada cuando lo diga, o sea, si es que el soberano lo quiere, esto es lo que va a decir, por ejemplo, Hobbes. Bueno, pero eso no es lo que nos compete particularmente, sino cuáles son los límites de nuestra estrategia, no de la guerra, sino de la estrategia libertaria. ¿Qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer para conseguir nuestro objetivo libertario? Hay cosas que nos limitan. ¿Existen realmente límites? Para eso vamos a ver un poco esta idea de los límites Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo es el filósofo de los políticos antilibertarios por excelencia, porque Maquiavelo decía que justamente para lo que era el Estado y para lo que era la política no existían límites en la estrategia, era pura estrategia. La política, Maquiavelo la separa completamente de una ética, no hay límites, es pura estrategia. Entonces ahí la estrategia no tiene ningún tipo de límite. Maquiavelo, no realmente Maquiavelo, pero sí sus críticos modernos dicen que también la estrategia se puede definir como la ciencia de los medios. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente estamos hablando de trazar y organizar el objetivo de un cumplimiento dado, de un fin. La estrategia es eso que analiza los medios para el fin. Entonces, esta idea de la ciencia de los medios puede ser útil para entender un poco la idea de estrategia. Y acá un poco una frase de Maquiavelo que nos habla de esta idea de que para él la estrategia lo era todo y que no tenía ningún tipo de límite. Que el fin justificaba los medios. ¿No? Esto no es una frase que directamente le haya dicho a Maquiavelo, por más que se la adjudica, pero sí que demuestra lo que era su filosofía. Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. La política no tiene relación con la moral. ¿Qué quiere decir esto? Un príncipe puede hacer lo que se le canta porque no tiene ningún límite de legitimidad, siempre y cuando la estrategia que él elabore para cumplir esa promesa o la estrategia que él tenga para cumplir sus objetivos tiene que ser buena. Eso es lo único que importa para un gobernante. O lo mismo que la política no tiene relación con la moral. Para Maquiavelo no van a existir límite alguno en la moral. ¿Eso es compatible con la idea libertaria? ¿Podemos hacer lo que sea para conseguir el libertarismo? Acá vamos a tener un poco una visión kantiana, ¿no? Que no es específicamente un libertario, pero que es un autor que va a influenciar mucho a los libertarios. Kant justamente decía que los medios jamás justifican el fin, porque existe un deber que tiene cada uno de los individuos que es irrestricto y que se debe de cumplir a rajatabla. Hay cosas que no se deben hacer y punto. Entonces, los medios, no importa cuál sea el fin, jamás pueden justificar el fin.
sea, no importa cuál sea, jamás pueden justificar. Esto es lo que nos dice Kant. No sé si se entendió, quedó claro, pero vamos a ir un poco más al libertarismo, ¿no? ¿Cuál es ese límite, entonces, de la estrategia? Si los libertarios creemos que realmente existe un deber, que existen derechos, que existen cosas, que no podemos hacer todo para instaurar una sociedad libertaria. Bueno, el límite de nuestra estrategia es el mismo que el límite de nuestra ética y el límite de nuestro derecho y el límite libertario por excelencia, que es el principio de no agresión. No se debe iniciar agresión en contra de individuos no agresores. Ese es nuestro principio fundamental. Para cualquiera que recién se esté interiorizando al libertarismo, tiene que tener esto en mente, porque es la filosofía pura del libertarismo. Y en el caso de la estrategia también es muy importante, porque el principio de no agresión es nuestro límite en estrategia también. ¿Qué podemos hacer para cumplir nuestro objetivo? Cualquier cosa, siempre y cuando no vulnere el principio de no agresión. Podemos considerar que, por más de que no lo vulnere, es una estrategia que no es efectiva, o eso se puede discutir. Pero para que pasar ese límite de lo permisible, de que realmente se pueda hacer o se deba, más que nada, hacer dentro de una estrategia libertaria, se debe cumplir con el principio de no agresión. Es decir, no es legítimo, por ejemplo, para una estrategia libertaria, matar a todos los que no fueran libertarios. Vaya a funcionar, no la podemos hacer, porque van contra nuestros propios principios. Y así, eso fue un ejemplo muy exagerado. Por ejemplo, otro ejemplo. Ponele que nosotros queremos hacer un estado minarquista o no sé, una república libre, ¿viste? Como estas están de moda últimamente. Y lo que hacemos es ir y robarle a un señor un pedazo de terreno para establecer ahí nuestra república. No, porque estamos iniciando una agresión, que es un robo de la propiedad para nuestros fines, y es ilegítimo. No se debe iniciar agresión en contra de individuos no agresores. El principio de no agresión, además de ser nuestro principio que nos limita en la ética y que nos limita en la política y que nos limita en el derecho y en todo, también nos va a limitar en estrategia. Eh, Acá vamos a ver un poco de Conkin y lo que nos decía sobre esto y la importancia que tiene tener este lineamiento al principio de una agresión. Escuchen bien la frase. Perdonen si me equivoco porque soy disléxico leyendo, entonces voy a intentar leer tranquilo, pero la pueden leer ustedes también. Nunca inicies ningún acto de violencia pese a que un resultado libertario pareciese probable. Hacer eso es reducirte a ti mismo al estatismo. No hay excepciones a la regla. O eres fundamentalmente consecuente o no. Un libertario es fundamentalmente consecuente. Y quien no sea fundamentalmente consecuente no es un libertario. Acá Conkin está criticando y está analizando, y este es un autor que vamos a ver más en profundidad, ¿no? Porque es muy importante para la estrategia libertaria. Pero está criticando esta idea de que se pueden cometer cosas que nosotros consideramos ilegítimas porque en un futuro va a llegar a ayudar a la existencia de una sociedad libertaria. Para Conkin, eso no debe ser así. Y es más, dice, no tiene ningún tipo de sentido, porque si vos sos libertario, vos tenés ciertos principios y eso es lo que importa. Vos creés cómo debe ser una sociedad y entendés cómo es una sociedad en base a tus principios. No tiene sentido buscar establecer esa sociedad que crees en base a tus principios vulnerando tus propios principios. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces eso es un poco el pensamiento de Conti. Y acá ya llegando un poco a lo que es, obviamente si tienen alguna duda es el momento de preguntar, si no entendieron algo bien, pueden preguntar lo que quieran. Si no, continuamos ya con lo que es un poco el cierre nomás de esta primera clase, que es más cortita, obviamente, porque es una introducción. Pero está, seguimos entonces. Entonces, ¿qué se va a plantear, no? Desde el libertarismo. ¿Qué enfoque estratégico podría tener un libertario? Bueno, el enfoque estratégico más apropiado, lo que me parece a mí para el libertarismo, es lo que se llama el oportunismo ético.
Uno muchas veces cuando habla de oportunismo o de un oportunista se utiliza de forma despectiva, porque justamente se le saca la palabra ético. Este, justamente porque oportunismo significa una actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible. Entonces, el oportunista que no es un oportunista ético, justamente no importa qué es lo que haga, siempre y cuando se saque el mayor beneficio posible y pueda aprovechar de esa oportunidad, lo va a hacer. Ahora, el que es un oportunista ético es un oportunista porque todavía quiere aprovechar al máximo las circunstancias que se le ofrece y sacar al máximo mayor beneficio de ellas, aprovechando cada una de las circunstancias particulares, sigue manteniendo lineamientos éticos sólidos. Hay cosas que por más que le sean favorables, no las hace. Entonces, ¿qué es un libertario oportunista? ¿No? ¿Cuáles son estos principios del libertario oportunista? Utilizar todas las tácticas y estrategias y distintos marcos estratégicos que tengamos a nuestro alcance. Porque para establecer una sociedad libertaria y para cumplir nuestro objetivo de realmente cambiarle la cabeza a la gente, no nos va a bastar con solamente un enfoque estratégico, con solamente ceñirnos a un marco estratégico o a un conjunto de tácticas y dejar por de lado otras. Siempre y cuando las tácticas y estratégicas sean éticas y no vulneren nuestros propios principios, mandale para adelante, que es importante abarcar todos los distintos tipos de tácticas y de métodos de difusión posibles para, bueno, algunos puede que no sean del todo efectivos, eso se puede discutir, pero de todas formas tenemos como pluralidad de estrategias, pluralidad de tácticas y eso nos permite poder superarnos y, quién sabe, estar más cerca de cumplir nuestro objetivo como es el fin de la estrategia. Después, esto es importante también para un oportunista, ¿no? Que es adaptarnos a las circunstancias específicas. Me trabe un poco. Adaptarnos a las circunstancias específicas. El oportunismo habla de oportunidades y las oportunidades se dan en base a nuestra realidad. ¿Uno puede buscar crear oportunidades? Sí, sí puede buscar crear oportunidades, pero tampoco desconoce la propia realidad. Entonces, es importante adaptarnos a las circunstancias específicas. ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta cuál es nuestro mundo. No podemos creer y ponernos a pensar cómo establecer una sociedad libertaria sin tener en cuenta en qué sociedad vivimos ahora y qué es lo que está pasando en el día a día. Entonces un libertario oportunista tiene que poder adaptarse a las circunstancias específicas. Y otra cosa que es importante, y que lo vuelvo a repetir, y que es bastante central en esta introducción, es mantener un duro alineamiento ético. Utilizar todas las tácticas y estrategias que tengamos a nuestro alcance, adaptarnos a las circunstancias específicas, no dejar de lado esa realidad que está ahí, y además mantener un duro alineamiento ético. Hay cosas que nosotros no debemos de hacer, y se acabó. Y no importa que eso pueda llegar a beneficiar al libertarismo, si no se debe hacer, no se debe hacer. Porque antes que nada somos una ideología ética, somos un pensamiento ético. Entonces eso es importante que tengamos los libertarios, ¿no? ¿El libertarismo es una filosofía política? Sí, es una filosofía política, porque nos habla de cómo debe ser un sistema de ordenamiento social. Entonces sí, obvio que es una filosofía política, pero sobre todo es una doctrina ética que nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Cuándo está bien hacer algo, cuando no está bien hacer algo. Es sobre todo y principalmente una disciplina ética. Entonces nunca tenemos que olvidarnos de eso. Nunca debemos de iniciar agresión contra no agresores. No tenemos que convertirnos en los que juramos destruir por esa idea de querer alcanzar un futuro libertario. Esos son los libertarios oportunistas. Entonces, para dar un poco un repaso en todo lo que fuimos dando, porque esto creo ya está, ya se me acabaron las diapositivas. El concepto de estrategia, ¿qué es la estrategia? Es eso macro que nos dice cómo trazar y organizar el camino hacia un cumplimiento de un objetivo dado. Las tácticas, como todas aquellas acciones más específicas que componen a la estrategia. La cuestión de los límites,
los límites que tiene la estrategia libertaria en específico y lo importante que son esos límites, y la cuestión del oportunismo, de aprovechar al máximo todas las oportunidades que tengamos. ¿Qué se van a hacer en las siguientes clases para el que esté interesado? La siguiente clase ya vamos a abordar un poco los distintos marcos estratégicos. Dentro de esto que es la estrategia libertaria, que es algo más amplio, bueno, hay distintos pensamientos. Unos te van a decir, no, mira, yo creo que el libertarismo tiene que optar por un proceso reformista, donde se busquen puntos intermedios en el sistema y al final se lleguen lo que queremos. Es decir, poco a poco se va degradando y se va cambiando el Estado para convertirlo en lo que queremos. Hay otros que van a tener otras posturas, más revolucionarias, si se quiere. Hay otros que van a tener otras posturas, que van a decir, no, la verdad que la estrategia libertaria no tiene que cambiar las sociedades que tenemos ahora, sino que tiene que buscar crear nuevas sociedades libertarias. Bueno, todas esas distintas perspectivas las vamos a ver en la siguiente clase. Voy a dejar de compartir por acá. Y a ver, para el, acá, por acá. Bueno, me quedaste vos, Ricardo, nomás. Por acá. Voy a cortar, parame un segundo, Ricardo, que voy a finalizar la grabación. Para los que lo están viendo esto grabado, saben que me pueden escribir. Y bueno, se anotan al curso y vemos a ver si les gusta. Un saludo.